La respuesta cardiovascular en cuanto a la altitud incluye un aumento en la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico varía muy poco o disminuye, hay un aumento del gasto cardíaco, un aumento de la presión arterial diastólica, prácticamente no hay cambios en la presión arterial porque ocurre una vasodilatación sistémica. Hay una vasoconstricción hipóxica y por eso hay un aumento de la presión arterial pulmonar media y con el tiempo puede ocurrir una hipertrofia del ventrículo derecho. En cuanto a la respuesta ventilatoria, a medida que disminuye la presión barométrica, aumenta la ventilación minuto. Este aumento en la ventilación minuto disminuye la presión arterial de CO2. Como consecuencia de la altitud hay una disminución en la presión arterial de oxígeno y la disminución en la presión arterial de CO2 por hiperventilación produce una elevación del pH, una alcalosis respiratoria. Entonces, en una primera fase vamos a observar que la hipoxia va a producir estimulación de los cuerpos carotídeos y estos van a enviar información hacia los centros respiratorios del bulbo raquídeo y de la médula para incrementar la ventilación. Este incremento en la ventilación puede mejorar un poco la hipoxia levemente, pero recordemos que el aumento en la ventilación también trae como consecuencia una disminución de la presión arterial de CO2 y recordemos que el aumento en la presión arterial de CO2 es un estímulo también para el cuerpo carotídeo. Entonces, ahí hay un conflicto entre la hipoxia como estímulo primario del cuerpo carotídeo y la disminución en la presión arterial de CO2 producto de la hiperventilación que de alguna manera contrarresta el efecto de la hipoxia sobre la estimulación del cuerpo carotídeo. Aquí tenemos entonces un cuadro y un gráfico donde comparamos qué ocurre con la presión de CO2, la de oxígeno y la saturación por parte de la hemoglobina cuando una persona está escalando, ya sea que está respirando aire ambiente o que esté respirando oxígeno puro. Entonces, a medida que aumenta, ya nosotros sabemos que a medida que aumenta la presión barométrica, disminuye la presión de oxígeno en el aire ambiente y si la persona está respirando aire ambiente, vamos a observar una disminución en la presión de CO2 en el alvéolo por hiperventilación. La presión de oxígeno obviamente va a caer porque la presión de oxígeno en el aire ambiente está disminuida, va a caer la presión de oxígeno también en el alvéolo y al haber una menor presión arterial de oxígeno hay una disminución en la saturación de la hemoglobina. Si a la persona la ponemos a respirar oxígeno puro, vamos a ver que la presión de CO2 se va a mantener estable, la presión de oxígeno va a estar aumentada porque la persona está respirando oxígeno puro y la saturación se va a mantener en valores normales. En cuanto a la respuesta hematológica, vamos a observar que ocurre un incremento de las concentraciones de hemoglobina y de eritrocitos circulantes a corto plazo porque ocurre una hemoconcentración, la persona pierde líquido, se deshidrata, hay un incremento en la diúresis, hay una disminución en la cantidad de plasma sanguíneo y por lo tanto eso lleva a una hemoconcentración. También la persona por hiperventilación pierde líquido a través de la evapotranspiración. Y a largo plazo hay un incremento de hemoglobina por un incremento en la eritropoyesis. En el caso de normoxia, es decir, cuando hay una presión ambiental de oxígeno normal, el factor inducible de hipoxia 1-alfa va a ser degradado por vía proteosómica. En el caso de la hipoxia, este factor
no va a ser degradado por el proteasoma, por el contrario, va a ser traslocado al núcleo celular. Allí se va a unir con el factor inducible de hipoxia 1 beta y va a favorecer la transcripción de una serie de genes que favorecen la eritropoyesis, como por ejemplo la eritropoyetina, el factor de crecimiento vascular endotelial y la sintasa de óxido nítrico, entre otros. En cuanto a la curva de saturación de oxígeno hemoglobina, vamos a observar que inicialmente la curva se va a desplazar hacia la derecha, debido básicamente a un aumento en la presión arterial de CO2 por hipoventilación. A medida que ocurre la respuesta ventilatoria, se va a favorecer el fenómeno de la hiperventilación. Esa hiperventilación va a disminuir la presión arterial de CO2 y esa disminución en la presión arterial de CO2 va a favorecer la movilización de la curva hacia la izquierda. Recordemos que todos aquellos factores que incrementen o desvíen la curva hacia la izquierda aumentan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y por lo tanto lo suelta con mayor dificultad hacia los tejidos. En cuanto a la respuesta metabólica, vamos a observar una pérdida de peso, una disminución de colesterol y fosfolípidos plasmáticos, ya que se empiezan a utilizar las grasas como fuente de energía, un aumento en la hormona tiroidea T4, hay un aumento de aquellas hormonas que están relacionadas con la gluconeogénesis, incrementar sustratos no glucogénicos para generar energía. Hay un aumento en la depuración de creatinina, hay una disminución de volumen intersticial y plasmático por deshidratación y también ocurre un aumento en la diuresis que también favorece la deshidratación. En cuanto a la respuesta neurológica, inicialmente la hipoxemia va a favorecer una vasodilatación de los vasos sanguíneos cerebrales, lo que va a producir un aumento en la presión hidrostática vascular. Eso trae, por ejemplo, uno de los síntomas que primero presentan las personas cuando escalan, que es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza ocurre en parte por la vasodilatación de los vasos cerebrales. Una vez que se ha establecido la respuesta ventilatoria, que es la hiperventilación, la disminución en la presión arterial de CO2 va a producir una vasoconstricción. Otros fenómenos que se producen como consecuencia de la hipoxemia es la formación de radicales libres. Recordemos que se empiezan a generar factores que promueven el crecimiento de vasos sanguíneos a nivel cerebral, factores que promueven la angiogénesis. Por otro lado, la hipoxemia produce alteraciones en la bomba de sodio y potasio y esto lleva a que ocurra edema intracelular y todos estos factores producen daños a nivel de la membrana basal del endotelio vascular, lo que se traduce en edema, tanto edema intracelular como extracelular. También pueden ocurrir microhemorragias y esto pudiera traer como consecuencia el fenómeno denominado edema cerebral. En este cuadro presentamos las respuestas respiratorias, cardiovasculares, hematológicas, metabólicas y locales ante los cambios en la altitud, respuestas agudas y respuestas crónicas. Vamos a hablar ahora de la intoxicación por oxígeno. La toxicidad por oxígeno se produce cuando hay una exposición prolongada a fracciones inspiradas de oxígeno muy elevadas. La fracción inspirada de oxígeno normal de aire ambiente es de 21%. Esta toxicidad ocurre cuando la fracción inspirada de oxígeno es mayor al 60% por más de 24 horas. Una de las consecuencias de
la elevación en la fracción inspirada de oxígeno es la producción de radicales libres, como los aniones superóxido, peróxido de hidrógeno y los radicales hidroxilo. Esta producción exagerada de radicales libres excede la capacidad de los mecanismos de defensa antioxidantes y trae como consecuencia una serie de alteraciones histopatológicas, como por ejemplo edema a nivel de la membrana alveolo-capilar, lesiones vasculares, fibrosis pulmonar y la formación de membranas hialinas. A lo largo del tiempo, la administración de oxígeno a altas fracciones inspiradas van a producir lo que se llama atelectasias, colapsos alveolares que van a llevar a una reducción progresiva de la capacidad vital forzada y de la capacidad residual funcional. Obviamente, esta administración de oxígeno va a eliminar el estímulo hipóxico de los quimioreceptores periféricos. Ocurre, como hablamos, el colapso alveolar, y también podemos observar otras patologías no pulmonares que la podemos observar sobre todo en los recién nacidos, a los cuales se les administra oxígeno porque presentan una enfermedad que se llama síndrome de dificultad respiratoria de recién nacido. Estos recién nacidos pueden presentar retinopatías importantes, pueden presentar convulsiones que lo pueden llevar hasta la muerte. Los buzos o submarinistas pueden presentar dos tipos de patologías asociadas a la respuesta ventilatoria ante el aumento de la presión barométrica, que son la narcosis por nitrógeno y la enfermedad descompresiva. Entonces, a medida que una persona va buceando, aumenta la profundidad de buceo, hay un aumento en la presión ambiental, ya sea expresado en unidades de ATA o milímetros de mercurio. Esto va a hacer que la presión de nitrógeno en el alvéolo sea mayor y la presión de oxígeno en el alvéolo también aumente. Ahora bien, si una persona está practicando snorkeling, ¿verdad? A una pequeña profundidad, inicialmente lo que se va a ver es que la presión ambiental aumentada va a actuar de manera compresiva sobre el tórax, favoreciendo o sumándose a la fuerza de retroceso elástico pulmonar y yendo en contra de la fuerza de expansión elástica del tórax. Si la persona sigue bajando a mayores profundidades, a esto se le va a sumar, la presión cada vez va a ser mayor, obviamente, y a esto se le suma el espacio muerto que se aumenta por el equipo que utiliza para hacer el snorkel. Por otra parte, si la persona practica el buceo con equipo, puede ocurrir lo que se llama un embolismo gaseoso. Recordemos que tanto en el alvéolo como en la sangre hay nitrógeno diluido. A medida que la persona va aumentando la profundidad de buceo, recordemos que aumenta la presión de nitrógeno en el alvéolo y por lo tanto aumenta la presión de nitrógeno en la sangre, y ese nitrógeno se disuelve en la sangre. Si la persona sube rápidamente, ocurre lo que se llama un barotrauma, es decir, ese nitrógeno en exceso se escapa de una fase líquida a una fase gaseosa, de forma tal que se comienzan a presentar burbujas de nitrógeno en la sangre. Entonces, hay dos formas de enfermedad descompresiva. La enfermedad descompresiva como tal, que se llama DSS, y el embolismo gaseoso.
Entonces, como dijimos, si la persona sube rápidamente, las burbujas, se forman burbujas de nitrógeno que empiezan a colapsar los vasos sanguíneos produciendo daño local. Esto produce, estas burbujas que están circulando, producen un embolismo venoso y eso trae como consecuencia alteraciones en el transporte de oxígeno, disfunción endotelial y una reacción inflamatoria. Los síntomas pueden tardar aproximadamente unas 6 horas en aparecer y son de tipo musculoesquelético y cardiopulmonar. En cuanto a los síntomas musculoesqueléticos, la persona puede presentar dolores articulares, dolores musculares y alteraciones a nivel de la piel. Pueden sentir como la piel quemante, pueden presentar lesiones tipo purpúricas a nivel de la piel. Y a nivel cardiopulmonar, la persona puede empezar a presentar dolor torácico, disnea, tos, etc. El embolismo arterial, que es diferente al anterior, ocurre por una sobresaturación de nitrógeno a nivel pulmonar. Esto trae como consecuencia la presencia de estos burbujas de nitrógeno, pero a nivel de los vasos arteriales. En este caso los síntomas son mucho más agudos, comienzan a presentarse a los 10-20 minutos y básicamente son de tipo neurológico y también cardiopulmonar. Hay alteraciones de la visión, alteraciones en el habla, puede presentarse parestesias, paraplegia y a nivel pulmonar pueden ocurrir inclusive infartos al miocardio y arritmias cardíacas. Aquí podemos observar un paciente con una enfermedad por descompresión y básicamente el tratamiento es colocar al paciente en una cámara hiperbárica que lo que hace o lo que promueve es que el nitrógeno pase de la fase gaseosa a la fase líquida para que pueda disolverse nuevamente en la sangre y evitar todas las alteraciones que ocurren como consecuencia de esas burbujas, de la presencia de burbujas de gas de nitrógeno en los vasos sanguíneos, ya sea arteriales o venosos. Ahora vamos a ver las respuestas ventilatorias al ejercicio. La respuesta pulmonar al ejercicio tiene básicamente dos objetivos. Mantener el nivel de oxigenación, evitando la disminución del pH en la sangre venosa y mantener un bajo grado de resistencia vascular pulmonar. Durante el ejercicio vamos a ver que hay un aumento en la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria puede llegar a 35-45 respiraciones por minuto. Recordemos que la frecuencia respiratoria normal se sitúa entre 12, 14, 16 respiraciones por minuto. El volumen corriente aumenta, puede llegar hasta 2 litros. Recordemos que en promedio el volumen corriente es de 500 cc. Y en general la ventilación pulmonar puede incrementarse hasta 17 veces su valor normal. Hay un aumento en la capacidad de difusión de monóxido de carbono. Obviamente esto debe ocurrir para favorecer la hematosis, para que entre más oxígeno, entre más y más rápidamente y salga el CO2 también más rápidamente, el CO2 que se está produciendo en exceso, producto del aumento en el metabolismo celular. Recordemos que el tránsito del eritrocito por el capilar es menor, no son los 0,75 segundos, sino que puede durar 0,25, 0,50 segundos, y ese es el tiempo que tiene la sangre para salir completamente oxigenada. Ocurre hemoconcentración debido a las pérdidas de líquido, a la deshidratación que puede presentar el individuo que está haciendo ejercicio. Aumenta la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Recordemos que normalmente esa diferencia es entre 4 o 5 mililitros de oxígeno por cada 100 cc y puede llegar hasta 15-18 mililitros de oxígeno. Y la curva de disociación, la curva de saturación,
de hemoglobina oxígeno se desplaza hacia la derecha. Hay una disminución en la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, lo que es lógico porque es importante que la hemoglobina suelte el oxígeno hacia los tejidos. La relación BQ se hace más equilibrada en todo el pulmón y aumenta en general el flujo sanguíneo pulmonar por el aumento en el gasto cardíaco.